Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a analizar capítulos 6 y 7 del libro de Génesis. Bueno, capítulos 6 hasta 8 habla del juicio de la humanidad mediante el diluvio. Y el capítulo 6 se refiere a la corrupción del hombre y la preparación del juicio. Bueno, vamos a ver capítulo 6, primer versículo hasta 4. Salen los hijos de Dios, que se refiere a los descendientes de Set, pueblo escogido de Dios y que adora a Él. Mientras que las hijas de los hombres se refieren a los descendientes de Caín, pueblo que no adoran a Dios. Nosotros en los capítulos 4 y 5 hemos visto cómo Dios protegió y multiplicó tanto descendiente de Caín, formando un pueblo que no adora a Dios y también descendiente de Set, el pueblo escogido de Dios y que heredan el pacto de Jehová. La palabra escogiendo entre todas significa que actuaron de acuerdo a su juicio propio del hombre, distinto del juicio absoluto de Dios, después de la caída del hombre en pecado. Jehová no va a disputar con la voluntad pecaminosa del hombre y anuncia que va a desatar su ira después de 120 años para exterminar con la generación humana. Los gigantes, en hebreo es Nefilim y significa invasor, saqueador o agresor. Y los valientes, en hebreo es Kippor y significa tirano o gigante. Bueno, la época de Noé, con todo esto, podemos saber que es un mundo de fuerte sobre el débil, y los tiranos o gigantes agredían y saqueaban sin límites hasta que su corrupción llegue al cielo. Vamos a analizar versículos 5 a 8. Arrepentir en hebreo es naham y significa sentir la piedad o la compasión. En realidad Jehová es un ser absoluto que no se arrepiente, como el hombre relativo, en la providencia de su revelación. Eso basado en el libro de Número, capítulo 23, versículo 19. Pero Jehová manifiesta su misericordia por los hombres que van a estar exterminados por el juicio del diluvio. Jehová crea al mundo, o creó al mundo, mejor dicho, a su agrado, como veíamos en el capítulo 1 de Génesis, pero también enjuicia al mismo mundo que ha creado mediante el juicio para revelar la gloria de su omnipotencia, expresando su desagrado por la maldad del hombre. Bueno, vamos a ver ahora versículos 9 hasta 12. Justo y perfecto en sus generaciones de Noé, no es por su obra, sino por la gracia que viste de parte de Jehová al hombre. El hombre bajo pecado nunca puede coincidir su voluntad con la de Dios y no puede ser considerado justo ante Dios por su obra ni por su esfuerzo. El justo que habla la Biblia es aquel que es escogido por Dios de acuerdo a su voluntad. De esa manera,
En el versículo 8 dice que Noé fue vestido de gracia de parte de Dios. Dios escoge a su pueblo, a su hijo, y lo viste de la gracia, y después, mediante esa gracia, permite conocer sobre la existencia y atributo de Dios y actuar mediante su obra que, que le agrada a la voluntad de Él. Vamos a ver ahora versículo 13 hasta 16. Bueno, al final Jehová ordena la construcción de arca a Noé porque la maldad del hombre llegó al cielo. La medida del arca, en las medidas actuales, es de 150 metros de largo y 25 metros de ancho y 15 metros de altura, más o menos, y estaba formado por 3 pisos. Bueno, vamos a ver los últimos versículos 17 hasta 22. La familia de Noé y todos los seres vivientes que habitan en la tierra, eso es aves, bestias y los ganados, entran al arca de a par, macho y hembra, para conservar su especie. En el versículo 22 dice, Noé hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, como hemos hablado, la obra viene después de vestir de gracia a Noé, como había indicado en el versículo 8. Bueno, ahora vamos a ver capítulo 7, en donde se refiere por el proceso del juicio y el exterminio. Bueno, versículo 1 hasta 12 se refiere sobre la preparación para el diluvio. Y en el primer versículo dijo luego Jehová a Noé, dice así, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bueno, en ese versículo, a ti te he visto justo delante de mí, significa que Noé, cuando fue advertido el juicio por medio del diluvio, que aún él no ha visto, preparó con la fe el arca y los alimentos para salvarse a su familia y todos los seres vivientes a bordo del arca. Bueno, según el libro de Hebreo capítulo 11, versículo 7, y esa fe que tenía Noé condenó al mundo. Están testificando. Bueno, vamos a recalcar el libro de Hebreo capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es la creencia con certeza y convicción de Jehová que no podemos ver, pero mediante la palabra que es la revelación divina. Nosotros no podemos ver Dios, pero podemos conocer y tener fe con certeza y la convicción de Dios que no se ve mediante la palabra. Jehová mostró una vez en la historia real de la humanidad en forma del hombre. ¿Quién es Jesucristo? Todo el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento tenía la fe con certeza y la convicción de que Cristo vendrá como último Adán para cumplir el pacto viejo, mientras que el pueblo del Nuevo Testamento tiene fe por medio de Cristo, quien ya vino como último Adán y cumplió el pacto que hizo al primer Adán en el
libro de Génesis, capítulo 1, 28, en forma de 3 pactos. Pacto de descendencia, pacto de tierra y pacto de gobierno. Ahora vamos a ver versículo 2 a 5, en donde salen palabras como animales limpios, son los que tienen pezuña partida en dos y que rumía. Y los animales no limpios son los que no tienen pezuña partida en dos y que no rumía, basado en el capítulo 11 del libro de Levítico, según el criterio de Dios, ¿no? Por supuesto. Animales limpios entran al arca 7 parejas de macho y hembra, mientras los de no limpios solo una pareja. Bueno, vemos ahora versículos 6 a 12. El diluvio empezó cuando Noé tenía 600 años y llovió durante 40 días y 40 noches. En el versículo 11 dicen, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Se refiere que hubo catastróficas rupturas en la corteza terrestre, liberando agua junto con grandes cambios climáticos que conduce al diluvio universal de la tierra. La tierra, formado en el tercer día de la creación, en capítulo 1 de Génesis, a partir de las aguas que está por debajo de la expansión, sufre dos grandes cambios ecológicos y climáticos a nivel de toda la planeta terrestre. El primero es el cambio sufrido por la maldición de Jehová a Adán y Eva por su caída en pecado. La tierra también fue maldecido por la causa del pecado del hombre y comenzó la desertificación o desertización, o sea, avanzar el desierto, produciendo espinos y cardos. Ese cambio yo creo que fue sustancial, extremadamente grande ese cambio, porque por ejemplo de los 4 ríos que nacían del jardín de Edén, desapareció 2 ríos y el lugar geográfico del jardín de Edén tampoco nosotros podemos visualizar actualmente. Después hay otro cambio catastrófico también que es sufrido por el juicio de Jehová a la humanidad perversa mediante el diluvio en la época de Noé. Con esos 2 cambios, el mundo de revelación que fue creado a partir de las aguas que está por debajo de la expansión, sufre importantísimas deterioros y por la maldición y también por el diluvio de parte de Jehová. Bueno, vamos a analizar los últimos versículos del capítulo 7, de 13 hasta 24. Habla sobre destrucción de todos los seres vivientes de la tierra que tiene aliento de vida. El juicio por el diluvio es el modelo y sombra de que todos los no escogidos de Dios van a ser enjuiciados y exterminados por Cristo en último tiempo, y también que todos los escogidos o hijos de Dios van a ser salvados del juicio del fin de tiempo. Bueno, hasta aquí vamos a estudiar. Dios protegió, pero es un poco irónico
al pensar que Dios, cuando cayó Adán y Eva en pecado, Dios, tanto descendiente de Caín como descendiente de Abel o Set, lo protege, permitiendo multiplicar, este, formando el pueblo que de pacto y formar el pacto y que no adoran a Dios también, el pueblo que no adoran a Dios. Pero de repente esa generación se convierte pecaminoso hasta que la corrupción llegue al cielo y Dios enjuicia toda la humanidad, dejando una familia, que es familia de Noé, y de esa manera Dios, a partir del exterminio de la humanidad, Dios cumple el pacto que hizo a Adán para revelar de él y mostrar que ese cumplimiento del pacto no se hace por el esfuerzo del hombre ni la voluntad del hombre, sino que lo hace Dios omnipotente. Bueno, hasta aquí estudiamos y los espero a la próxima video como para compartir la palabra. Muchas gracias y hasta luego.